Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia. Hay una noticia muy positiva hoy en Colombia y es que se ha conocido la liberación del niño Cristo José de 5 años, un menor hijo del alcalde del Carmen en el Catatumbo, en norte de Santander, que permanecía secuestrado en esa zona selvática en la frontera con Venezuela. El comandante general de las fuerzas militares ha dicho que el niño fue liberado por presión de la fuerza pública que durante los últimos días adelantó operativos para dar con el paradero de este menor. De este tema, pero también del decreto que está listo para la firma del alcalde Enrique Peñalosa, que prohibirá el porte de armas cortopunzantes. Vamos a hablar esta noche y también de una golpiza que ha sacado a flote los problemas que enfrentan los jóvenes en los centros de resocialización juvenil. Una golpiza que se convirtió en un video viral y que muestra a unos policías golpeando fuertemente a unos jóvenes. Saludamos esta noche a nuestros invitados, el presidente del Consejo de Bogotá, concejal del Centro Democrático, experto en temas de seguridad, Daniel Palacios. Buenas noches, bienvenido como siempre a Opina Bogotá, concejal. Muy buenas noches, Jessy, a Hugo un saludo muy especial y a toda la audiencia de Canal Capital que nos acompaña esta noche. Y también una de las personas más expertas en los temas de seguridad, columnista del Tiempo, fue subsecretario de Seguridad en Bogotá a finales de los años 90, asesora a gobiernos en Colombia, en América Latina, en los temas de seguridad. Hugo Acero. Hugo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a los dos y a la audiencia de este programa. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a ver ya las imágenes de cómo fue esta liberación de Cristo José en norte de Santander. Ahí está. Ahí están las imágenes del niño reencontrándose con su familia. Un clamor nacional que en las últimas horas se vio reflejado en un concierto en la Plaza de Bolívar donde se pedía la liberación inmediata de este menor de edad. Hasta ahora la fuerza pública no ha informado qué grupo armado tenía este menor. El ELN en las últimas horas había señalado que no estaba en su poder. Pero lo importante es que el niño ya está en su hogar, un niño de 5 años que no debe estar secuestrado ni mucho menos y ya está en el calor de su familia. Bueno, concejal Daniel Palacios, arranquemos con usted. ¿Cómo recibe usted la noticia de esta liberación de Cristo José? Bueno, no, con suma alegría. Yo creo que esa es una noticia que el país estaba esperando, que todos, sin importar su ideología política, sin importar ninguna orientación ideológica, todo Colombia, Bogotá, estaba clamando por la liberación de Cristo José. Lo contabas tú hace un minuto, el día de ayer tuvimos una reunión en la Plaza de Bolívar donde la ciudadanía, la alcaldía, el consejo de la ciudad estuvimos transmitiendo ese clamor de todos los colombianos de la libertad de Cristo José, pero también sobre este tema de la violencia contra los menores, de la violencia contra los niños. En el país vemos cada día esos homicidios, niñas quemadas, violadas, el abuso sexual a los menores, y yo creo que el país lo que está es clamando por severidad en las penas y además por condenar en un clamor nacional esa clase de atrocidades y de violencia contra los menores. Hugo, ¿usted cómo recibe esta liberación? Pero más allá de esta buena noticia, el hecho de que hayan secuestrado al hijo de un alcalde, un niño de 5 años en el Catatumbo, también evidencia unos serios problemas de seguridad que permanecen y que no se superan en esta región del país. No, y refleja un poco la situación que tiene el Catatumbo y muchas de las regiones, algunas de las regiones del país, en donde desafortunadamente hay muchos actores delincuenciales, narcotráfico, disidencias, CLN, delincuencia común, tanto así que ni las autoridades hoy todavía saben quiénes tenían a este niño secuestrado. Yo creo que con alegría, como colombianos, recibimos esta buena noticia y esperamos que en los próximos días las autoridades puedan decirnos quién lo tenía, y no solamente nos digan quién lo tenían, sino ojalá logren detener a quienes hicieron este acto bárbaro en donde no hay que meter a los niños y ojalá no metieran absolutamente a nadie más en temas de secuestro en este país. Sí, concejal Palacios, ¿alguna preocupación por el brote de la violencia en esta región del país y en otras? Lo decía en su momento la esposa del alcalde del Carmen, la mamá de Cristo José, en una entrevista con Canal Capital, que en esta región del país opera el EPL, ha operado históricamente el ELN, las FARC tenían allí a uno de sus frentes
más importantes, como era el Frente 33, que en su momento estuvo dirigido directamente por Timochenko. Es decir, hay zonas del país donde siguen ocurriendo estos hechos y donde el posconflicto parece ser que no llegó y no ha llegado y la gente cree que no va a llegar. Mira, hoy está absolutamente claro que una zona como el Catatumbo, otra zona como lo que es Tumaco y esa parte del Pacífico, hoy son dos centros de violencia en el país grandes, identificados. Ambos tienen unos valores estratégicos muy grandes en materia de que son corredores de movilidad del narcotráfico, corredores de movilidad del tráfico de armas. Son sitios tradicionalmente que han ocupado guerrillas y grupos delincuenciales. Y como lo señalaba ahorita Hugo, esta zona del Catatumbo en particular es una zona que hoy presenta presencia de diferentes grupos criminales, de los ya mal llamados o bien llamados GAOR ahora, que son los grupos armados organizados residuales, las ya no disidencias sino GAOR, donde también hay una presencia muy fuerte del ELN, donde también están los pelusos. Entonces esto es una zona que requiere una atención especial del Estado, no solamente desde la parte militar. Ahí está la Fuerza de Tarea Vulcano haciendo una tarea muy importante, y hay que resaltar que aquí las fuerzas militares se volcaron a atender esta situación, que hubo operaciones de cierre, operaciones de una operación candado, que sin duda alguna limitó a que los delincuentes pudieran sacar de la zona a Cristo José, y eso sin duda alguna genera una presión. Claro. Pero hoy esa zona del país lo que necesita, aparte de la atención militar, aparte de una fuerza pública que esté actuando, necesita mucha inversión social, necesita una acción integral del Estado absoluta. Yo creo que en el Catatumbo tiene que haber todas las instituciones del Estado presentes haciendo ese gran inversión social, ese gran llamado a que la ciudadanía se sienta respaldada por el Estado, y así, con acción social, con acción militar, podamos sacar a los criminales de ese territorio. Lo decía el general Mejía, como usted lo anota, concejal Palacios, que hubo un operativo, decía él, casa por casa, hueco por hueco, en palabras del general, cañada por cañada, para dar con para dar con el paradero del niño, con el paradero de este menor de edad. Hugo, ¿quién pudo haber estado detrás de este secuestro en esta zona tan difícil? Tradicionalmente estos secuestros a veces se dan porque un grupo armado al margen de la ley quiere mandar un mensaje, quiere presionar de alguna manera a una autoridad, en este caso a un alcalde en esta compleja región. El ELN ha dicho que no fue, pero en esta zona hay bandas criminales, puede haber una disidencia clara de las FARC. ¿Quién podría estar detrás? Yo creo que es muy, digamos, inclusive desde el punto de vista analítico, es una irresponsabilidad salir a señalar a alguien cuando las autoridades, alguna organización, cuando las autoridades ni siquiera han dado las pistas sobre quiénes lo tenían. Por eso digo, el esfuerzo que viene ahora es precisamente las autoridades para tratar de esclarecer quién lo tenía y cuáles detrás de esto, qué móviles hay. Yo no creo que sean, digamos, intereses de grupos armados como el ELN. Esto definitivamente creo que si llegaron a ese nivel definitivamente ya es la tapa, llegamos a un nivel extremo, pero son las propias autoridades que tendrán que decirnos quiénes realmente lo tenían. Ahora, digamos, es un caso, ojalá reaccionáramos con todos los casos de manera similar. Es un niño, es verdad, pero el país, digamos, tiene que diseñar unas estrategias para intervenir varias zonas. Está, desde luego, como ya se mencionaba, todo el tema del Catatumbo, todo el tema de Putumayo, todo el tema del nordeste antioqueño, del norte de Antioquia, que tiene que ver con norte, nordeste, Bajo Cauca y el sur de Bolívar, pero también la zona de Urabá, una parte del llano, con las mismas características. Está el tema del narcotráfico, está el tema de la minería ilegal, está el tema de la extorsión, está el tema de actividad de estos grupos por esos negocios tan rentables. Y ahí el Estado, desde luego, debe tener diferentes frentes de acción, con niveles particulares con cada zona. Uno de ellos, desde luego, es la presencia de la fuerza pública, en el caso de las fuerzas militares y de policía, pero también de la Fiscalía. Debe haber un trabajo coordinado ahí de fuerzas militares, policía y fiscalía, pero también de desarrollo social. Y yo creo que el esfuerzo grande que debe tener el Estado son esas intervenciones integrales de seguridad, justicia y desarrollo. Bueno, entremos al segundo tema de la noche, que tiene que ver con un decreto que ya está listo en Bogotá, que va a prohibir el porte de armas cortopunzantes, también conocidas como las armas blancas.
Y es que las cifras son bastante preocupantes, concejal Palacios y Hugo. En los primeros 7 meses de este año, según las cifras oficiales, en Bogotá hubo 580 asesinatos. Y óigase bien esta cifra, 256 de ellos, es decir, el 44%, fueron propiciados estos crímenes con la arma blanca, con un cuchillo, con una navaja. Y esto ha llevado a que las autoridades en Bogotá y también con el respaldo de otras ciudades del país promuevan este decreto para buscar reducir los asesinatos. También, por ejemplo, hay cifras en el caso de Bogotá, se han decomisado en lo corrido del año más de 12.000 cuchillos en Transmilenio, muchos de ellos usados obviamente en todo tipo de atracos. Concejal Palacios, ¿por qué es importante este decreto? ¿Qué observaciones tiene usted sobre la entrada en vigencia de esta norma que se espera que sea en los próximos días? Bueno, varios temas. Yo lo primero que diría es, las cifras son alarmantes de lo que está pasando hoy con las armas blancas en la ciudad. Sin duda alguna queda claro que el arma blanca es la favorita de los criminales en Bogotá. Aquí, como lo indicabas, 45% de los homicidios con arma blanca, 40% de los hurtos con arma blanca. 17 robos a personas este año en Bogotá, Hugo y concejal, realizados con cuchillo. Así es. Entonces, eso es un tema que está claro, que es el elemento con el que la gran mayoría de delincuentes no solamente están hurtando, asesinando, sino también generando lesiones personales, y eso pues pone unas alarmas muy grandes. Ahora, habiendo dicho eso, ese decreto realmente no es nada diferente que una forma de darle una orden perentoria a la policía de hacer cumplir el Código de Policía. Aquí el artículo 27 del Código de Policía, en su numeral sexto, ya establecía la prohibición del porte de arma blanca. Quiere decir, eso ya está hoy, está tipificado, tiene, digamos, una multa tipo de 208.000 pesos. También establecía el decomiso y la destrucción del instrumento. O sea, quiere decir, aquí lo que estamos teniendo es un decreto que está de cierta forma diciéndole a la policía, venga señores, está ese artículo del Código de Policía, vamos a cumplirlo, vamos a hacer unos operativos mucho más fuertes, vamos a meternos mucho más al sistema de transporte masivo, a hacer controles más fuertes, a tener mayor prevención y a hacer esas incautaciones. Pero sí me parece interesante tal vez un desarrollo del acuerdo 517 del 2012 que prohibía el comercio y la venta de armas blancas en el espacio público. Y eso va muy de la mano con que hoy algunos vendedores informales que están en el espacio público hacen el comercio de este tipo de armas. Ahí es muy importante hacer un control y ese decreto sí reglamenta ese acuerdo que, digamos, de cierta forma le da la herramienta a la policía para poder adelantar esos controles. Aquí la pregunta que tiene que quedar es si estas medidas administrativas son suficientes. Nosotros, junto con los presidentes de los consejos de las ciudades capitales, en la Asociación de Ciudades Capitales, trabajando con Asocapitales, hemos hecho la propuesta de inclusive pensar en la penalización del porte de arma blanca, porque al final del día uno llega a una conclusión y es cuál es la justificación que tiene un ciudadano para montarse a Transmilenio con una patacabra. O sea, no existe. Obviamente, y hay que dejar claro que en el decreto, tanto en el Código de Policía como en esa propuesta que lo tiene, se exceptúa a la persona que por profesión, que por oficio, que por estudio, pues tenga que tener este tipo de herramientas. Pero hoy yo no creo que exista una justificación para en espacio público cargar un arma blanca. Pero bueno, vamos despacio. Hugo, usted fue subsecretario de Seguridad en Bogotá, conoce muy bien la seguridad en la ciudad. ¿A usted este decreto qué le parece? ¿Cómo cree usted que los policías van a poder controlar esto y cómo va a desarrollarse la aplicación del decreto? Puede haber personas en el transporte público que digan que llevan un cuchillo porque se dedican a vender fruta o porque son trabajadores que requieren un cuchillo como herramienta. ¿Cómo ve usted la aplicación de esta norma? Digamos, hay un antecedente histórico importante. Y fue el año 2012 cuando llegó el general Martínez, comandante de la Policía Metropolitana en Bogotá, y sin decreto, realmente, simplemente aplicando lo que ya había, comenzó un trabajo efectivo de concentrar esfuerzos donde más problemas tenía, donde había más homicidios, donde había más lesionados, donde había más robos. Y los resultados se vieron. Bogotá pasó en ese instante, cuando algunos consideraban que Bogotá ya no podía seguir reduciendo el homicidio, pasó de una tasa de 22 a 16.8. En ese año, solamente el año 2012. Y los resultados en términos de decomisos de armas cortopunzantes fueron altísimos. Y fue operatividad, control específico, pero hay que concentrar los esfuerzos donde se están presentando estos hechos. Yo creo que el decreto tiene, digamos, todavía algunos limitantes. Uno, tiene que ver básicamente con la diferenciación que hay entre quienes portan un elemento cortopunzante como parte o como instrumento de trabajo o estudio o actividad diaria
y otros que lo portan realmente para agredir a otras personas, como arma o de en crimen. algunos casos hasta para defenderse también, a veces para defenderse, como un arma de defensa. Entonces ahí va a haber muchas dificultades en tratar de diferenciar, porque no todas las personas que tienen armas, ¿qué es un arma cortopunzante? Puede ser un destornillador, puede ser unas tijeras, puede ser un vidrio con un mango hecho, muy fácil, puede ser una botella rota, ya como arma cortopunzante, puede ser hasta un lápiz. Entonces ahí va a haber algunas dificultades. Por ejemplo, en el espacio público, ¿qué vamos a hacer con los vendedores ambulantes que venden comida y venden productos en donde requieren cuchillos? Y que hoy están en espacio, basta salir a la 19, a la 13, a algunos lugares, y ahí los tenemos. ¿Le van a quitar ese instrumento con el cual está... o van a recuperar el espacio público completamente? Los policías deberían hacer ahí una pequeña investigación, concejal Palacios, no sé si lo contempla la norma, porque sabemos que usted ha defendido la expedición de este decreto para que el policía, previo una pequeña investigación en el terreno, sepa discernir entre un vendedor de fruta en la calle y un ladrón o un delincuente. ¿Es así? A ver, yo creo que hay que dejar claro un tema. El decreto per se, o sea, uno diría, no genera ningún daño ni genera nada adicional, o sea, en el sentido de que ya es una ley de la República, o sea, ya eso hace parte del Código Nacional y por eso lo mencionaba en el artículo en el que está. En ese artículo, cuando uno lee el numeral sexto, claramente dice, se excepciona, o sea, se exceptúa a quien lo tenga por su oficio, a quien lo tenga por su profesión, a quien lo tenga por estudio, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar oficio de profesión, porque pues, la profesión pues, puede ser el chef que va con sus cuchillos en Transmilenio porque va a ir a su sitio de trabajo. Puede ser una persona que por su profesión lo está haciendo. Por su oficio sería lo que se asemeja a lo que puede hacer un jornalero, a lo mismo que puede hacer una persona que lo esté haciendo en un lugar, digamos en ese ejemplo que ponía Hugo, en un sitio público. Ahora, la pregunta es si esa persona puede vender esas frutas en el espacio público o no lo puede. O sea, es que toca ir a la génesis de la razón. Porque entonces ya no es la pregunta de, venga, le decomiso el cuchillo porque usted está vendiendo frutas en la calle, sino es, ¿usted puede vender esas frutas en la calle o no las puede vender? ¿Ese espacio está autorizado para venderlo o para no venderlo? ¿Usted tiene la autorización para venderlo? Porque si tiene la autorización para vender y tiene la autorización para estar en el espacio público, pues no tendría el policía por qué salir a decomisarlo. Ahora, aquí yo creo que sí va a haber mucho tema de sentido común. Vean el ejemplo que ponía Hugo. Un destornillador, hombre, pues si es una persona que lleva una caja de herramientas y que pues está en un tema de eso, pues el policía tendrá que identificar qué está haciendo. Pero si es una persona que lleva un vidrio, además me gustó mucho ese ejemplo, un vidrio ya con una pañoleta alrededor, sí, no hombre, está absolutamente claro que eso es un arma. Sí. Volvemos a lo mismo, una pata de cabra. O sea, ¿para qué carga usted una pata de cabra? Bueno, entonces viene a cierto punto en donde la gran mayoría de lo que estamos viendo, esos 12.000 decomisos en Transmilenio, pues esos 12.000 decomisos no corresponden generalmente a personas que van ni con defensa personal, ni son personas que están pensando en que... No son vendedores de frutas, que les decomisaron su elemento de oficio. Cortar la naranja. Eso es una normatividad que, como lo dice en materia de convivencia, está diseñada a garantizar la seguridad pública, ¿sí? Y en eso, pues, obviamente habrán unos márgenes grises, pero en la mayoría de los casos lo que se está buscando es el decomiso del arma blanca, que es un elemento contundente, que es un elemento que genera un riesgo. Quiere decir, el arma blanca por su naturaleza es muy diferente, y yo creo que Hugo va a estar de acuerdo conmigo en eso, es muy diferente hablar de una pata de cabra, que es un elemento que está por su naturaleza diseñado para o defenderse o para generar daño, a un cuchillo de cocina que pues tiene una función diferente. O sea, Hugo, pero ¿usted está de acuerdo con que incluso, como lo están solicitando alcaldes convocados por Asocapitales, que se penalice este porte de armas blancas? Porque comencemos por las partes más es preocupante la incidencia del cuchillo en la delincuencia y en la inseguridad en Bogotá. Pero comencemos por las partes más suaves. Sí. Yo creo que algunas personas en Bogotá, particularmente algunos jóvenes y algunos adultos, portan armas cortopunzantes como un objeto de defensa, no como un objeto de agresión. Claro, algunos no pueden acceder a un arma de fuego para defenderse, pero portan un arma cortopunzante y no son delincuentes. Así es. Y son ciudadanos y son jóvenes. Sí, eso uno lo ve en las escuelas y lo ve en los colegios y demás. Entonces, comenzar por ahí, yo creo que se hay que comenzar absolutamente con todo, pero con este tipo de ciudadanos hay que tener dos tipos de acciones. Si es un menor de edad que se encuentra con un arma cortopunzante, el policía debería llevarlo a una comisaría de familia.
Y la comisaria de familia debe llamar a los padres para decirle por qué este hijo fue trasladado allí. Porque los padres son los últimos que a veces se enteran que su hijo está portando un arma cortopunzante y a veces se enteran muy tarde. O cuando ha herido a alguien o termina herido él de manera grave en un enfrentamiento con algunas otras personas que tienen armas cortopunzantes. Entonces, ese es un elemento preventivo. En el caso de los adultos, deberíamos utilizar lo que establece el código. Deberíamos trasladarlos a la unidad de protección y allí tenerlos y además dictarles cursos durante 12 horas y tener la reseña clara. Ahora, pasamos a que además establece la posibilidad de no tener la sanción de los 208.000 pesos si hace el trabajo social la persona. Pero difícilmente. Si hace el curso. Digamos que va a tener que también pagarla, pero digamos, en términos generales sería una sanción adecuada. Ahí ya la gente se disuade de no volver a cargar este tipo de instrumentos. Ahora, el tema de penalización. Yo creo que en el Congreso, con la discusión de este proyecto, hay una buena posibilidad de discutir el tema de la reincidencia. Y no solamente el tema de armas cortopunzantes, sino en general la reincidencia. Cuando una persona se le debe aplicar una pena del Código Penal después de que ha reincidido, o sea, con cuántas reincidencias una persona puede ser sancionada penalmente. Y yo creo que en el caso de las armas cortopunzantes podría uno pensar en un número superior a 10 o superior a 15, pues desde luego ya una persona que 10 o 15 veces o 8 o 6 veces lo han detenido con armas cortopunzantes, pues desde luego no es cualquier persona. O sea, usted sí estaría de acuerdo con que ahí se penalice. Claro. Pero es que estamos cayendo en donde lo que queremos es penalizar y meter a la gente a la cárcel. Y hoy no tenemos dónde más meter gente a privada de libertad. Basta ver lo que sucedió ayer en Suba. La estación de policía que tiene cupo para 34 tenía cerca de 80, 85 personas ahí completamente hacinadas. Y así están todas las estaciones, así están las URIs y así están las cárceles. Entonces hay que buscar medidas alternativas, inclusive de privación de libertad. Yo he venido planteando que pueden haber cárceles de fin de semana, que pueden haber cárceles de noche, o sea, para que la gente trabaje durante el día y pueda estar en la noche, porque es que no todo el mundo tiene que terminar en las cárceles de la gente que ha cometido delitos mayores. Hugo y Gonzalo Palacios, y lo otro es que también se necesita más policía para poder cumplir estas tareas. Recordemos que con la entrada en vigencia del decreto que firmó el presidente Iván Duque, hoy los policías en Bogotá y en todas las ciudades del país también tienen una tarea muy importante y es decomisar cualquier cantidad de droga que porten los ciudadanos, así sea la dosis mínima o de aprovisionamiento. Ahora en el caso de Bogotá tienen otra función, el decomiso y estar alertas con las personas que porten armas cortopunzantes y muchas tareas más en medio del desafío de seguridad. Si hay suficiente policía para tanto, claramente no, concejal, ¿qué hacer? Pero mire, lo primero que hay que decir, yo estoy totalmente de acuerdo con Hugo, es hoy tenemos un problema carcelario en el país, tanto carcelario como penitenciario. Y en cierta medida porque las ciudades y los municipios de cierta forma dijeron, eso es responsabilidad de la nación y nosotros tampoco nos metemos en eso. Y una cosa muy importante que mencionaba Hugo es el tema de los centros de reclusión de mínima seguridad. O sea, no todo tiene que ser una cárcel gigante, una cárcel de máxima seguridad para poder tratar penas mínimas. Digamos, uno debería tener, por ejemplo, en Bogotá, algunos centros que inclusive, como lo decía Hugo, podrían ser de fin de semana, podrían ser de trabajo social, podrían ser sitios interrumpo ahí. Por ejemplo, el tema de alimentos. El tema de alimentos tiene privación de libertad. O sea, la persona que no da los alimentos para los hijos tiene privación de libertad. Hombre, lo privan de libertad absolutamente todos los días, pues menos va a dar la cuota alimentaria de sus hijos, así quisiera darla. O sea, pero si esa persona es sancionada en un establecimiento, y son miles las personas que están en la cárcel por alimentos, si esa persona pudiera solamente, digamos, trabajar durante el día, cumplir con el pago de los alimentos y privar de libertad durante la noche y el fin de semana, no, pero inclusive aquí nosotros deberíamos avanzar mucho más hacia lo que son las penas de trabajo social reales y efectivas. O sea, un juez debería poder tener la posibilidad de decirle, bueno, señor, usted queda en libertad condicional, quiere decir, usted queda condenado a 2 años de cárcel, pero usted puede subsanar eso con 80 horas de trabajo social y se lo entregan a Integración Social o se lo entregan a cualquier entidad del distrito a que haga trabajo social, que vaya y de clases, que vaya... ¿Para qué? Para esos delitos que muchas veces no son delitos menores, que son delitos menores y que no son delitos violentos. Por ejemplo, una inasistencia alimentaria, pues meterlo usted en la picota
a una persona por inasistencia alimentaria, termina llevándolo casi que a una escuela del crimen, cuando fue una persona que fue por una condición que no fue un crimen violento. Entonces, ahí sí hay que tener claro que hoy en Colombia tenemos un problema tanto de lo que son las cárceles de mínima seguridad e inclusive centros de reclusión rurales, en donde se pueda mezclar el trabajo social y realmente establecer el trabajo social como una pena alternativa a tener que ir a pagar una prisión efectiva. Eso podrían ser avances. Ahora hablamos del problema del pie de fuerza. Eso es un problema que ya lo hemos hablado mucho. Yo creo que hay un consenso absolutamente claro de que hoy Bogotá tiene un déficit de más de 9.500 policías. Eso le genera un complique a la ciudad para poder atender todas las emergencias, porque la ciudad llegó al límite de la capacidad operacional de la policía. Ahora bien, habiendo dicho eso, yo creo que hay una gran confusión en lo que es un policía. Es que como nosotros hemos estado acostumbrados a estar en un conflicto, a estar en un tema de guerra, a estar en un tema de lucha contra el narcotráfico, tenemos una idea de que el policía es solamente eso. Y resulta y pasa que la función más importante del policía es la de convivencia, es la de la prevención del crimen, es la de precisamente asegurar que en los parques no pasen nada, precisamente hacer cumplir las normas de convivencia. Quiere decir, la función más importante de un policía de cuadrante, aparte de atender los llamados de emergencia cuando le toca ir a atender un caso, es la de hacer cumplir el código de policía. Sí. Y esa norma que tú estás mencionando, tanto el decreto del presidente Duque como el decreto que va a sacar el alcalde Peñalosa, ambas están en el código de policía. Quiere decir, hoy ambas se deberían estar haciendo cumplir sin necesidad de decretos. Esos decretos de cierta forma ayudan a aclarar procedimientos, ayudan a dar tal vez una voz de mando mucho más fuerte a la policía para que lo haga, pero aquí lo que nosotros deberíamos tener, y la gran preocupación mía es no tener a todos los policías con su talonario, con su talonera de etiquetes, no saber los policías que tienen que ponerlos. Quiere decir, uno cuántas veces ve a un policía poniendo una sanción por un animal que hace su necesidad en el parque, claro, y no está el policía para ponerle ese comparendo. Concejal y Hugo, miren estas cifras. En el primer año de la entrada en vigencia del Código de Policía en Bogotá se impusieron 64.351 comparendos por porte de armas blancas. Ahora lo que busca esta norma, este decreto distrital, es prohibir la compra y venta de estas armas, de este tipo de elementos en el espacio público. Es decir, que ya en Bogotá va a quedar prohibido cuando uno ve en las calles exhibidos cuchillos, navajas, puñales, puñaletas, bueno, hay 1000 denominaciones para este tipo de armas y que cualquier objeto de estos pueda llegar a ser utilizado. Ese tema de precisar muy bien la compra y venta de este tipo de armas blancas en el espacio público indica, Hugo, que habría un tráfico de armas cortopunzantes en el espacio público. Un comercio, más que un tráfico, digamos, hay un comercio. Sí, no, un tráfico, digo yo, un tráfico legal, pues, de compra y venta. Porque lo están demandando. Ese tipo de productos realmente. O sea, ¿usted le ve ahí una causa? Yo creo que hay demanda, y porque hay demanda efectivamente lo están vendiendo, y lo venden barato de alguna manera. Entonces ese control va a servir, digamos, desde el punto de vista de venta en el espacio público, solamente que va a ser discreción, o no discrecional, sino un poco difícil diferenciar de aquellas personas que lo estén utilizando como parte del trabajo, pero la venta está prohibida, el porte sí va a haber algunas dificultades. Ahora, en el tema de policía, hombre, lo he venido diciendo ya hace algún mes, unos días, no va a haber aumento del pie de fuerza de policía. ¿Usted lo ve difícil? Dificilísimo. Y lo digo porque, Hugo, la policía hoy tiene cerca de 180.000 policías. Antes de finalizar el gobierno anterior se habló de que se iba a aumentar en 50.000 el número de policías. Y allí hasta el propio Ministerio de Hacienda dijo que no había recursos para esos 50.000 policías nuevos. Ahí ya tenemos un problema de déficit. Pero no solamente es un problema de déficit. El Consejo de Estado saca precisamente un concepto y una orden en donde le reconoce a los policías, sobre todo a los patrulleros que tienen más ya hoy, que han cumplido 20 años, que se pueden pensionar. Y las posibilidades de pensionarse con ese concepto son cerca de 40.000 patrulleros. Y algunas personas llegan a considerar que en los próximos 2 años, no se puede que los 30.000 o 40.000 salgan. 2 años reponer esos 40.000 policías que pueden salir de la policía porque tienen derecho a pensionarse, va a ser muy difícil que en 2 años se capaciten. Yo diría que para recuperar esos 40.000 policías requerimos otros 6 años, desde el punto de vista de buena formación. Ojalá sea una formación siempre del año y no de pocos meses ya vamos a hablar y con ahora de ese selecciones tema de la muy formación. baja calidad. Es decir, que no hay policías
no hay formación en estos momentos. No, la hay, claro, la pero ¿qué es lo que no hay entonces? La policía hace el esfuerzo grandísimo y ha venido haciendo esfuerzos en los últimos años tratando de aumentar. ¿Por qué sería tan difícil aumentar el pie de fuerza en Bogotá? Porque tiene que ver, digamos, si la policía, la capacidad de formación de la policía se dedica efectivamente a sacar buenos profesionales del año con buena selección, esa cantidad de selección, de capacitación solamente repone los que salen. Salen porque se retiran, salen porque los retiran. No hay una suficiente capacidad para formar nuevos policías. La policía, digamos, lo ha hecho en los años pasados, pero en algunos casos ha sacrificado la calidad. Ha reducido los tiempos de formación y algunos oficiales consideraron que no se estaba seleccionando sino reclutando. Y eso disminuye la calidad del policía y esa es una dificultad. Y hacia adelante, como digo, hay este concepto del Consejo de Estado que desde luego reconoce un derecho que va a dar la posibilidad de que cerca de 40.000 policías salgan. Reponerlos no va a ser fácil. Concejal Palacios. Sí, no, lo primero es, aquí hay unos temas, en la policía hay unos temas bastante complejos, no solamente estamos hablando de ese que trae Hugo sobre el tema de los posibles pensionados, sino también hay un problema del nivel ejecutivo en donde se han represado los ascensos, donde hay mucha gente que se quedó. Todavía llevan también entre 15, hay patrulleros de 15 años que no han podido ascender al cargo que les sigue. Y hay varias situaciones administrativas y financieras dentro de la policía que hay que ver cómo se superan. Pero también hay que tener claro una cosa. Uno, el derecho a la pensión no quiere decir que muchos lo vayan a hacer. Sobre todo porque es que pensionarse requiere, eso inmediatamente es un bajonazo en los ingresos, ¿no? Eso es como una primera medida. Segundo, aquí hay que mirar de manera objetiva, el país tiene que sentarse de manera objetiva a mirar el tema de la distribución del pie de fuerza, de la policía. Y hay que hacer una redistribución por más que gobernadores y alcaldes a muchos no les gusta. Obviamente a ningún alcalde, a ningún gobernador le gusta que le quiten pie de fuerza. Pero nosotros tenemos unas disparidades hoy en el país absurdas. Tenemos ciudades que tienen 680, 700 policías por cada 100.000 habitantes y tenemos otras que tienen 220 policías por cada 100.000 habitantes. Ahí hay que hacer un esfuerzo no solamente por un tema geográfico, sino también por un nivel de amenaza y un nivel de problema delictivo. Y ahí hay que pensar que redistribución, hay que pensar en una incorporación que no sea solamente a nivel de la nación, sino pensar, lo he dicho, en ciudades como Bogotá, que tienen la capacidad financiera, que tienen la capacidad de hacerlo, de buscar una alianza con el gobierno nacional para buscar cómo se llega a un acuerdo para que, por ejemplo, mitad de la corporación la haga la nación, mitad de la incorporación la haga Bogotá, dividiéndose la carga financiera. Y obviamente la capacitación, Bogotá debería tener nuevamente la Academia de la Policía de Bogotá funcionando. Porque es que yo siempre he dicho una cosa, usted tiene que capacitar al policía, no solamente la capacitación general, sino las realidades que vive en cada una de las ciudades. Es que la realidad de una ciudad como Valledupar no es la misma de una ciudad como Bogotá. Usted en Bogotá tiene problemas de pandillismo, tiene problemas de barras futboleras, tiene skinheads, tiene temas que en otras ciudades del país no ocurren. Otro tipo de problemas. Entonces quiere decir que usted tiene que tener una policía que cuando llega a cada ciudad tiene que tener una capacitación. Pero hablando específicamente de Bogotá, Bogotá sí debería tener una policía, una academia de policía metropolitana que esté funcionando, que haga una capacitación clara en el Código de Policía de Bogotá, en procedimientos para Bogotá, en entender las realidades de la seguridad y las exigencias de la ciudadanía de Bogotá, que la ciudadanía de Bogotá no es la misma ciudadanía de muchas de las ciudades del país. Y ahí también usted enfrenta otra realidad, que el Código de Policía quedó nacional y no es un Código de Policía que se asemeja a las realidades de cada una de las ciudades. Bueno, y hablando de los policías y de la formación, de la calidad de la que usted hablaba, Hugo, en las últimas horas se conoció un video de una paliza, una tremenda golpiza de unos policías a unos jóvenes que intentaban fugarse de un centro de atención especializada de jóvenes, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Veamos las imágenes de estos jóvenes. Los 6 policías fueron retirados. Hay también un intendente involucrado en este hecho. Luego de que se conociera este video que se hizo viral en las redes sociales, hay una escena donde se evidencian gritos, maltrato por parte de los policías y que de inmediato ahí están las imágenes que han generado repudio en la ciudad. ¿Por qué estos policías actúan así con estos jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se están atendiendo a estos jóvenes en medio de sus procesos de resocialización juvenil bajo el sistema de la responsabilidad penal para adolescentes? Son parte de las preguntas que suscita
que se suscitan uno al ver este video. Bueno, concejal Palacios, Hugo, ¿qué le pareció este video de esta golpiza? Bueno, es lamentable, digamos, que el comportamiento de estos policías, digamos, oculte el esfuerzo que hace la dirección de la policía y en general la policía por mejorar todos los días. Yo creo que es una institución que, lo vengo diciendo desde el siglo pasado, es de las instituciones que se ha mirado hacia adentro y ella misma ha tratado de salir y lo ha logrado. Esto es lamentable, digamos, por estos policías. Y en buena hora también, en buena hora la dirección y la propia policía es la que va a investigar conjuntamente con la Fiscalía seguramente estos casos y con las instituciones que tienen que ver, y seguramente habrá sanciones ejemplares. ¿Por qué se dan estos casos? Uno podría decir, hombre, tenemos unos oficiales que rompen los procedimientos, porque este no es el procedimiento de actuar de un policía. Esto no creo que lo aprendieron en la academia. Y definitivamente estos policías les faltó formación o no cumplieron con la formación o definitivamente ya tienen unos comportamientos que no son los de la institución y en ese sentido desde luego deben ser sancionados. Eso es lo que tiene que ver con el comportamiento de la policía y desde luego ojalá sean sancionados de manera ejemplar. En lo que tiene que ver con el Centro de Atención Especializada al Redentor y en general, digamos, lo que viene sucediendo en estos establecimientos. Uno, tienen un problema grave de mezcla entre adultos, o sea, jóvenes que cumplen los 18 años, no han terminado la pena y permanecen en estos centros especializados porque así determinó la ley, que deben terminar de cumplir la pena en ese establecimiento. O sea, que en algunos de estos establecimientos vamos a encontrar personas de 18, de 19, 20, 21, hasta 22 y 23 años. Es decir, ¿usted lo considera un error? No, claro, porque es una mezcla de adultos. Pero que lo que usted deberían dice, faltan cárceles, faltan sitios de reclusión. Pero también es un tema de norma porque sí, la norma no establece que no los pueden sacar de ahí. Y ese es un tema. El otro tema de dificultad que tienen estos centros especializados es que no existe un nivel de clasificación. Allí se mezcla jóvenes que tienen una carrera delincuencial supremamente amplia y que han cometido delitos muy graves con jóvenes que apenas comenzaron con el primer delito, por decir algo, y que desde luego están ahí. Y esa mezcla definitivamente es muy mala, sobre todo para la gran mayoría de ellos, porque comienzan a hacer carrera delincuencial al lado de gente que ya tiene mucha experiencia. Concejal Palacios, ¿usted qué piensa de este video, de esta paliza que le propinaron estos policías a estos jóvenes? Bueno, lo primero que hay que decir es que es totalmente inaceptable el comportamiento de estos policías. Como lo dice Hugo, no es el general de la policía, no es el general de una institución que realmente todos los días trata de hacer las cosas bien y que ponen en riesgo su vida tratando de hacer cumplir las normas. Aquí ya ha tomado las medidas la misma policía, separó de su cargo a estos 7 policiales. Aquí hay que tener claro una cosa, y es que la policía no es la que ejerce el control dentro de esos centros de reclusión penal adolescente, esos SRPA. O sea, en el Redentor, ellos llegan porque hay un intento de fuga masiva. Entonces llegan como una parte a controlarlos. Y ahí obviamente pues se salen del procedimiento, se salen del protocolo y eso lleva como consecuencia eso. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando. Mire cómo volvemos a los dos temas que estábamos hablando. Primero, tema de capacitación, un tema de formación y un tema de estandarización de los procedimientos. Uno en Colombia cada vez que analiza más la policía y en una ciudad como Bogotá se da cuenta que hace una falta la estandarización de los procesos. ¿Cómo reacciona un policía cuando hay un criminal violento? Cuando hay un sospechoso violento al que tiene que digamos, reducir, que tiene que llegar y capturar. Si la persona está armada, si no está armada, si tiene un arma blanca, si no tiene un arma blanca, cuándo puede disparar, cuándo no puede disparar, cuándo lo pueden utilizar la fuerza, cuándo no pueden utilizar la fuerza. Esa falta, esa ausencia de estandarización lleva a la improvisación de los policías, que muchas veces se pueden desmedir en la fuerza, que otras veces no lo hacen, que no saben si entonces hay un borracho con un machete, cómo actúan, si le caen 5, si le caen 6, si entonces el valiente va y se le acerca. Uno puede ver de esos videos en YouTube todo lo que quiera, de las formas diferentes como terminan los policías sometiendo a un sospechoso, sometiendo a un delincuente, porque no existe la estandarización. Inclusive cuando tú miras cuando paran, por ejemplo, por una violación de tráfico, o cuando un policía de un cuadrante va a parar un carro, a veces te atraviesan la moto adelante, a veces te tocan el vidrio, a veces atrás te prenden la sirena, no hacen siempre el mismo procedimiento de cómo bajarse de la moto y cómo acercársele al ciudadano, exigirle sus... Y toda esa estandarización sirve no solamente para que el policía se cuide, sino para que el ciudadano sienta seguridad, porque el ciudadano sabe que siempre lo van a abordar de la misma forma y eso
ayuda a garantizar la seguridad. Problema que tenemos con el Centro El Redentor. Esos centros los maneja el ICBF, esos centros no los maneja ni siquiera el distrito. Y es muy difícil, por ejemplo, para la Secretaría de Seguridad hacer alguna mejora o algún tipo de inversión en esos centros para mejorar las condiciones de seguridad. Quiere decir, para invertir cámaras, detectores de metales, bueno, todas estas inversiones. De hecho, en ese momento se está adelantando la posibilidad de un convenio entre la Secretaría de Seguridad y el ICBF para precisamente poder hacer inversiones en estos centros que mejoren las condiciones de seguridad, eviten la fuga y además garanticen la seguridad de los detenidos que están en esos centros. Pero tenemos un gran problema de la norma, y es que la norma debería permitir que, por ejemplo, para crímenes violentos, quien sea condenado y llega a los 18 años, haga su tránsito a un centro de reclusión ahí ya de adultos. Ahí tocaría toca cambiar la norma. Toca cambiar la norma en este momento. De manera específica, después de una norma posterior al Código Nacional de Policía, no recuerdo el número, pero... Para que los jóvenes, cuando cumplan la mayoría de edad, salgan de estos centros. Claro, es decir, o tiene que ir a otro centro distinto. Vamos a pensar inclusive que podría ir a donde un juez de ejecución de penas, al cumplir los 18 años, y el juez de ejecución de penas dice, bueno, señor, usted ya cumplió los 18 años, usted le quedan 7 años de condena todavía. Bueno, pero sí están sirviendo estos centros de resocialización, usted los conoce muy bien, ha estudiado el tema. En estos centros de resocialización, por como se llaman coloquialmente, realmente los jóvenes sí se están resocializando. Los conozco y de hecho creo que la gran mayoría, digamos, está cumpliendo un papel, digamos, bueno. Pero definitivamente hay que mirarlos en su integralidad. Ahí hay un esfuerzo grande que debe hacer el instituto y todo el sistema de protección y que tiene que ver con estos temas del sistema de responsabilidad penal. Y tiene que hacerlo mirando varias cosas. Uno, ¿cuál es el modelo pedagógico que se tiene para los procesos de resocialización? Que ese es el fundamento básico, porque aquí con los menores lo que hay es que restituir derechos. Entonces, el modelo pedagógico. Dos, ¿cuáles son los manuales de disciplina? ¿Cuáles son los niveles de disciplina y los manuales de disciplina que existen al interior de estos establecimientos? ¿Cuáles son los niveles de seguridad y cuál es la infraestructura, no solamente segura, sino adecuada para los procesos de resocialización? Esas 4 cosas no suceden en absolutamente todos los centros. Como digo, unos cumplen, otros no tanto, y otros definitivamente a veces el gobierno nacional se queda solo, y allí también las administraciones municipales deben tratar de invertir, porque hay que atender este tipo digamos, de establecimientos. Pero por otro lado, no todo lo que, digamos, desde el punto de vista de delitos juveniles, pueden terminar con cárcel, o con privación de libertad, más bien, en el caso de los centros especializados. Bogotá tiene un programa que se hizo hace unos 5 o 6 años y que comenzó y que todavía funciona en Bogotá. Se llama los Centros Forjar. ¿Qué son los Centros Forjar? Tiene una serie de especialistas entre psicólogos, trabajadores sociales, abogados, pedagogos y demás. El juez determina que esta persona, este menor que cometió un delito, que es primera vez que lo comete, no va al centro especializado, sino que va al Centro Forjar y se compromete con el juez de que va todos los días a procesos de formación en términos educativos, formación para el trabajo, se atiende a él y a su familia. Y esto es mucho más efectivo que encerrar a esos muchachos y muchachas que antes estaban completamente encerrados. Hoy deben ser cerca de 550, 600 que están cumpliendo una muy buena, un buen desarrollo. Y eso también lo está haciendo Medellín, la ciudad de Medellín, con un programa que atiende jóvenes que cometieron delitos bajo efectos de la droga. Y lo hace con los fiscales y con los jueces que toman, sobre todo con los jueces que toman determinaciones, porque allí la administración se compromete. Eso hay que profundizar. Ojalá pasáramos de 550 a 2000. ¿Está de acuerdo, concejal, con esos centros Forjar? Y yo creo que esos centros Forjar, muchas más opciones debería tener la ciudad, mucho más. Programas de deporte, programas de, mejor dicho, hay muchos programas de resocialización que se podrían utilizar. Hay inclusive programas muy famosos que se han utilizado en Estados Unidos a través de formación en materia de deporte. Otros tienen temas como de disciplina militar para tratar de llevarlos a cambiar el estilo de vida. Bueno, hay diferentes formas de hacer el tema de resocialización, pero es muy importante la clasificación de los delitos que hablaba Hugo ahorita, que además lo hablamos también al nivel del sistema penal general, porque es que uno no puede seguir mezclando a una persona que comete un delito, digamos robarse un celular, un raponazo, a una persona, a un menor que mató a alguien y que lo mató tal vez con sevicia, y bueno, o sea, ahí tiene que haber una categorización de las personas, otra vez,
mínima seguridad, una reforma máxima completa al Código seguridad, Penal, mediana Hugo, es lo seguridad, que uno y sobre evidenciaría. todo te diría yo una Hay que hacer cosa una reforma. muy importante. El trabajo social. No toda persona tiene que ir a la cárcel, pero sí tiene que haber una sanción. Ya no hay cupos Es que en las cárceles. Es que lo que no la puede gente haber. le molesta, concejal, es que la roban y luego se encuentran Claro, con el ladrón pero en la calle. es que precisamente ese es el problema. O sea, lo que no puede haber es impunidad. O sea, lo que tiene que haber es alguna sanción a la persona. Si yo establezco un sistema en donde yo le digo a una persona, usted se robó un celular, eso es una mínima cuantía. Primera vez, tiene la opción de devolver el bien, pagar una indemnización por el bien y se puede ir para su casa. O lo condeno a 80 horas de trabajo social en donde tiene que hacer de esta forma, de esta forma. A la segunda vez que se vuelva a robar el celular, no señor, qué pena, usted entonces ahora sí se va de 1 a 3 años a una cárcel. Sí, o sea, quiere decir, La nosotros tenemos que reincidencia. tener un sistema que además sea progresivo, no solamente teniendo la reincidencia, sino progresivo hacia los La vez delincuentes. pasada, Hugo, conocimos el caso de una persona que había estado 60 veces en la cárcel en la ciudad. Entraba, salía, robaba, entraba, salía, Claro, pero robaba. ahí es muy importante, Jessy, tener una diferencia entre lo que es reincidencia y lo que es ser un delincuente habitual. Porque es que un delincuente habitual es a la persona que la capturan muchas veces, pero no hay condena. Y otra cosa es un reincidente que lo condenaron, salió y volvió a reincidir. Hay que corregir Ahí ambas hay que cosas. tener una diferencia bueno, grande. se nos acabó el tiempo. Interesante este debate. Como siempre, concejal Daniel Palacios, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá. No, muchas gracias a ti, Jessy, por la invitación. Y Igualmente. Hugo, Jessy, pero quiere gracias decir por- algo ahí. Sentí que tomó respiro y iba a decir algo, ¿no? No, Concluye la idea. solamente tengo una experiencia que fue cuando fui subsecretario de Seguridad en el caso de la cárcel distrital. Y teníamos un trabajo muy importante sobre reducción de violencia con los internos. Y había resultados. Inclusive se redujo sustancialmente las agresiones al interior de la propia cárcel. Y casi que los delincuentes estos que reincidían, salían con algo en la cabeza que les permitía decir, hombre, si lo voy a atracar no tengo por qué ir. O sea, yo ya sé que esa es mi Cárcel profesión, lo voy a Distrital, que es hacer. considerada la mejor cárcel. Pero claro, Ha recibido premios. Así es. y esa cárcel es un buen ejemplo para decir que sí puede haber futuro con cárceles que realmente pueden ¿No? cumplir Y que su labor de además, y resocializar además es sancionar. un muy buen ejemplo de que las ciudades pueden tener cárceles. Pueden invertir en esos sistemas. Bogotá necesita invertir más. Bueno, Hugo, gracias. Muy buenas noches. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana a las 8:30 de la noche para debatir aquí en Opina Bogotá los temas de interés y de actualidad en Bogotá y el país. Muy buenas noches.